noticia, donde hay más variedad, la propuesta de las tardes, que a ti te formará, es el rumbo. 4:21 minutos, aquí en el rumbo de la tarde. Nos complace recibir y compartir este segmento con una persona joven dentro de las nuevas personalidades que están ocupando puestos de importancia tanto en lo público como en lo privado. Acontece que aparecen gente muy preparada, jóvenes, con muy buena formación, que comunican muy bien y que se vinculan más a la sociedad. Y que hay un apellido que la gente reconoce, son de los apellidos fundamentales que han pasado por aquí. Sí. Dargan. Sí, eso huele a Licey. No. No. No todos los Dargan somos iguales en ese tema. César Dargan, el vicepresidente ejecutivo del CONET, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, está con nosotros. César, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ricardo Nieves, Fafa Taveras, Domingo Páez. Un placer para mí estar con ustedes hoy aquí. Bueno, qué bueno que usted ha venido, ¿no?, en medio de todos estos temas. ¿Cómo ustedes ven desde su plataforma, desde su poltrona, la situación política y todo esto que se ha derivado desde la primaria y desde antes, ¿no?, con el gasto excesivo del dinero? Definitivamente estamos viviendo una época de cambio en la República Dominicana, que no es ajena a la época de cambio que se está dando en el mundo. Un cambio en liderazgo, un cambio en los diferentes estamentos de la sociedad. La República Dominicana no es una excepción de eso. Y yo creo que un rasgo característico de estos cambios es que diferentes actores sociales deben jugar el rol que le corresponde y ninguno es ajeno a todos los temas que están pasando. Entonces, hace algunos años, quizás las propuestas que venían desde el sector empresarial estaban muy orientadas hacia temas económicos, hacia temas comerciales, hacia la inversión, hacia los grandes indicadores, cómo iba la economía. Pero ahora hay factores fundamentales: institucionalidad, confianza, son esenciales para un buen ambiente de negocios. Entonces, verlo holísticamente es esencial en ese momento que estamos viviendo ahora mismo. Como parte de ese proceso, entonces, no somos ajenos a las cosas que están pasando. Sin embargo, estamos claros de cuál es el rol que nos corresponde jugar. Estamos tratando de incidir y estar lo mejor informado posible para que simplemente la República Dominicana continúe un proceso que le permita que el año que viene vayamos a elecciones, se produzca la elección que se produzca, y no importa quién sea el presidente de la República a partir del 16 de agosto, el país pueda tener condiciones que le permitan avanzar. Yo he estado diciendo, coincidiendo con la introducción que tú haces, que vivimos un momento de cambio trascendental en la humanidad. Es la primera vez que tenemos un mercado único, nunca antes. Y un mercado único implica que habrá una tendencia a reglas también generales que superarán los grupos o los acuerdos, porque lo que va a primar es la capacidad competitiva, y que nuestro empresariado no tiene vocación competitiva, ha estado sumido. Y he estado pregonando, y quiero preguntarte si tú crees que eso procede, que el empresariado dominicano debía propiciar una especie de seminario sobre el mundo de hoy y los ajustes que tiene que hacer el empresariado en ese mundo de hoy. Y sería una gran contribución para el país, porque las universidades tienen que hacerlo. Y ni qué decir de los malditos políticos dominicanos. Yo quisiera, y también poniéndolo quizás en un contexto histórico en la República Dominicana, hablar de esa iniciativa privada, hablar de ese ejercicio empresarial, sobre todo a partir de la caída del régimen de Trujillo, a partir del año de 1962, con los primeros ejercicios democráticos en nuestro país, y cómo por primera vez, pues, organizaciones privadas pueden tener mayor incidencia en una agenda pública. Pero definitivamente, y escuchaba el último comentario que hacían cuando yo entraba, lo que sí nos da pena es que la agenda nacional esté copada de cuestiones puramente coyunturales, de cuestiones que en cualquier país del mundo son intestinas de los partidos políticos, que no deben variar los ejes fundamentales de una agenda nacional. Nosotros hemos hecho una invitación que va mucho más allá, y es precisamente, como usted dice, pensar en el futuro de la República Dominicana. Cada 4 años el Consejo Nacional de la Empresa Privada celebra la Convención Empresarial. En esta ocasión será la 9ª edición. Y hemos planteado 4 ejes fundamentales: el modelo de desarrollo económico y social en la República Dominicana, la innovación como factor de ganancia de productividad, la institucionalidad como eje fundamental del desarrollo y la sostenibilidad
transversal a todas las actividades. Entonces, sobre esos 4 planteamientos, sobre esos 4 ejes estratégicos, hemos venido desarrollando una serie de discusiones, no solamente en la capital, no solamente las grandes empresas, sino yendo a las diferentes esferas, yendo al nivel nacional, ayer precisamente en Santiago, para presentar al país el próximo día 19 de noviembre, sobre todo a los candidatos que terciarán en las elecciones del año que viene, propuestas específicas de temas que no deben tener el color de un partido político, sino que deben anteponer precisamente a la República Dominicana. Eso es lo que nosotros necesitamos. Yo digo que el líder de hoy no va a ser el candidato, sino el compromiso. Ustedes pueden hacer una gran contribución. Y yo insisto, el papel del empresariado aquí ha sido determinante. Pero ahora, ante esta situación, ustedes también necesitan ajustar el trabajo empresarial a la dinámica que el mundo de hoy impone. Y que eso se refleja con mucho más urgencia en la política. Yo celebro entonces que ustedes tengan ese congreso para noviembre. Miren, usted decía que ustedes han hecho 9 convenciones empresariales y que cada 4 años, eso significa 36 años. No. Hubo periodos de sequía, para llamarlo de alguna forma. La primera convención empresarial tuvo lugar en el 63, justo en el momento de turbulencia política, bien. Y ahí nació el que en aquel momento era el Consejo de Hombres de Empresa y hoy Consejo de la Empresa Privada. Y tienen 4 ejes que definen el perfil de sus intenciones, de su propósito o de sus aspiraciones. Y por lo que vi, ninguno se han cumplido. Y yo creo que están lejísimos de cumplimiento. ¿No consideran ustedes un fracaso que 35 años pidiendo lo mismo no hayan podido concretizarlo? Sí, de hecho, el punto de partida de los trabajos, la convención termina el 19, pero conlleva unos trabajos previos de discusión y lograr llegar a algunos consensos. El punto de partida fue precisamente evaluar la convención anterior, que tuvo lugar hace 4 años. En aquel momento se hicieron 242 propuestas al país, propuestas en diferentes orientaciones. De esas, no llega al 10% cuántas se pudieron cumplir. Hay temas que son recurrentes en nuestra agenda. Es que al final termina de desembocar en lo político. Desemboca en lo político, pero también en entender que ya no estamos en momentos de vencer, y yo vencí y esta es mi posición. Claro. Estamos en el momento de convencer. Y yo les menciono algunas de las clásicas, aunque ya había dicho que no hablaría más de ellas. Y les digo, el Código Laboral. Por ejemplo. Desde el año 1992 tenemos el mismo código. Se ha planteado de diferentes formas la necesidad de renovar el código. La discusión en años anteriores ha girado en torno a temas específicos. Sin embargo, la realidad hoy, en el año 2019, antesala del 2020, es que el mundo cambió, nuestro país cambió, nuestra plataforma de producción cambió, el trabajo cambió. Sí. Y o nosotros nos adecuamos o el mercado seguirá trazando las pautas de una legislación que está desfasada. ¿Qué impide eso? Porque ahí va, porque está bien, han fracasado, ya se sabe que ha fracasado. El sector empresarial no puede convencer a nadie de que adopten su planteamiento, que adopten su modelo, no puede convencerlo, es incapaz de convencerlo, es incapaz de imponerse, bueno, ha fracasado. Pero entonces descubramos qué impide que se aplique eso. Hay varios factores. En primer lugar, hablar de que el modelo ha fracasado y nos ha llevado hasta este posicionamiento de la República Dominicana quizás sea prematuro. A lo mejor en algunos años, dependiendo del desenlace que tenga nuestra economía, el desarrollo de nuestro país, nuestra sociedad, pues podamos evaluar objetivamente si es un modelo fracasado o no. Entendemos que el modelo no ha fracasado, o sea, hay muchos avances que experimentamos. Sin embargo, hay tareas pendientes que requieren construir esos consensos y al final del día, como decía Ricardo Nieves, se necesita voluntad política. Se necesita voluntad política porque de buenas intenciones está lleno el camino. Entonces podemos concluir, pues yo soy brutísimo. No creo. Yo no tuve mucho espacio para la formación, yo vengo de Michis. Entonces, podemos concluir, ayúdeme, en que la falta de consenso o la falta de voluntad política, esto último, la falta de voluntad política, la falta de voluntad de la dirigencia política, para ponerle nombre, la falta de voluntad de la dirigencia política ha impedido que se concreticen, que se conviertan en hecho esas propuestas empresariales. Y yo quiero agregarle algo, César, porque
tú lo estás diciendo de manera muy clara y hasta sincera, pero yo veo que el peso que tiene el sector productivo grueso, los empresarios, cuando ha sido necesario, han colocado la carga del lado en que se pueden conseguir muchas cosas. Por ejemplo, el tema institucionalidad, que es indispensable para ustedes, para su desarrollo, para la competitividad, para la transparencia, para el mismo tema de la impunidad, que es una desgracia. ¿Cómo es posible que vienen los políticos y nos encaquetan un paquete de gente que no son jueces y ustedes lo asumen como si fuera una justicia de verdad? La justicia no funciona, César. ¿Por qué el sector productivo, a diferencia, por ejemplo, de Guatemala, de Perú, nos dice no? Nosotros queremos una justicia de verdad. ¿Por qué no se le exige eso a los políticos? ¿Es tan difícil? ¿Es complicado? ¿Es prudencia? ¿Qué es lo que pasa? Sumando a lo de Domingo. Por eso yo inicié la intervención en este espacio que gentilmente me han ofrecido. Este espacio cada vez que usted quiere de usted sin anunciarse. Muchísimas gracias. Aunque yo le tiré unos cartuchazos en estos días. Eso vamos a hablar después, ¿no? Tranquilo. Está bien, César. Inicié precisamente hablando del rol que cada uno de los actores debe jugar en una sociedad. Yo creo que no se es justo cuando se entiende que al menos desde el Consejo Nacional de la Empresa Privada se fue indiferente o permisivo frente al proceso más reciente de selección de jueces del Consejo de la Magistratura. Y muy brevemente recuerdo algunas cosas muy puntuales. Lo primero que hicimos fue exigir, y no solamente exigir, limitarnos a exigir desde una tribuna, sino recomendar la adecuación de la normativa que permitiría hacer una evaluación de esta envergadura que por primera vez en la historia del Consejo de la Magistratura tenía por delante. Por primera vez este número tan amplio de jueces tenían que haberse sometido a una evaluación. Originalmente esa evaluación debió haber tenido lugar con un reglamento que apenas tenía una página. Dedicamos tiempo, hicimos consultas, hicimos recomendaciones y reconozco que muchas de esas recomendaciones fueron incorporadas en los reglamentos que se utilizaron en el Consejo Nacional de la Magistratura. Posteriormente habíamos mantenido una tradición de recomendar algunos perfiles de quienes ocuparan esa posición. Y lo que habíamos hecho tradicionalmente era recomendar a aquellos que ya están en la carrera judicial y tenían una carrera que se podía considerar intachable, una hoja de servicio limpia y que valía la pena ser considerados. Nosotros nunca presentamos, por ejemplo, una lista de que si se iban a escoger 5, estas son mis 5. Nosotros presentamos 20, presentamos 30, garantizamos que hubiese mujeres, que hubiese del interior, para que hubiese un espacio de donde escoger. Pero más aún, además de recomendar esos perfiles, al momento crucial, sabemos que fue un proceso, el más reciente del Consejo de la Magistratura, que tuvo varias situaciones difíciles. Pero ya al momento final, cuando se deliberaba en la fase final, hicimos un comunicado al país. Más de 60 organizaciones del sector privado, expresando cuáles eran las expectativas en este proceso. Y en ese documento, cuando se hablaba de una renovación, más bien una renovación total de la judicatura en la República Dominicana, pues hubo algunas voces que se levantaron y dijeron, no, esa renovación que se está pidiendo, vamos a cortar por lo bajito y que ruede todo lo que hay. No, lo que entendíamos era que las condiciones están dadas para que así como el primer Consejo Nacional de la Magistratura jugó un rol que debe reconocerse en la historia de la República Dominicana, la justicia pueda renovarse, pueda modernizarse. Entonces, el rol lo jugamos. Ahora bien, nosotros no ponemos jueces. De hecho, la gran mayoría de los recomendados por el CONEP que fueron considerados, ni siquiera fue por una relación directa, ni mucho menos. Se analizaron perfiles. Pero yo quiero decirte, el empresariado es el grupo principal en la sociedad dominicana, porque es que tiene primero el papel en la economía de su prioridad, una relación con la institucionalidad estatal que permite tener la mayor influencia también. Y yo creo que son profundamente conservadores. Tú hablas del Código de Trabajo, pero ¿con qué visión están ustedes planteando el Código de Trabajo? Cuando tú dices, hay que alargar la provisionalidad del trabajador, hay que reducir la noción de la cesantía, cosas que están ahí, y tú ves a los trabajadores inertos, y tú tienes, con el problema de la justicia, yo seguí todo lo que ustedes hicieron, pero el problema no es ni de persona en la justicia, no es de persona, no es de calidad de los jueces, es del origen.
en la forma en que se coge la justicia aquí no hay garantía de que sea independiente. Yo quisiera ver al empresariado diciendo eso, y quisiera verlo diciendo, vamos a hacer un esfuerzo en la sociedad para que nos pongamos de acuerdo en construir una justicia independiente. Para mí, sin justicia no hay renovación en el país, pero la justicia no es un problema de cambiar personas. Hasta ahora la justicia ha sido un instrumento para proteger a los que la nombran. Ustedes son el grupo social que tienen más respeto y voz. Yo quisiera verlo a ustedes con una actitud también de apertura hacia este tipo de cosas que no salen de la institucionalidad misma del empresariado. Nosotros estamos convencidos de que estos tiempos nos llevan mucho más allá de la pura legalidad a la legitimidad. Los procesos tienen que ser legales y legítimos. Y coincidimos plenamente con lo que usted dice, en el sentido de que cuando las condiciones estén dadas y cuando esa discusión se pueda producir de una manera objetiva, revisar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura debe ser uno de esos temas. Coincidimos plenamente. Ahora bien, le devuelvo también la pregunta. Si en las condiciones actuales que está viviendo el país, alguien levanta la mano y plantea una revisión de la composición del Consejo de la Magistratura, que conllevaría entonces otro tipo de procesos, claro, quizá el momento no sea el preciso. Y yo creo que es el ideal momento, porque la gente sabe que aquí no hay justicia ahora. Pero, y que Danilo creó una justicia para él, no para resolver el problema. Lo que dice César es que hay coyuntura, por ejemplo, estaba el tema de la reforma constitucional y de la habilitación, no era prudente en ese momento. Es verdad, sí, que hay que esperar el momento. Pero no, Ricardo, yo estoy de acuerdo con Fafa. El empresariado ha sido muy permisivo con el ámbito político. Yo tengo una explicación de eso, y es que ambos se reparten los beneficios de la construcción de la inequidad. Porque eso tiene unos beneficios, por eso está ardiendo Chile ahora mismo. Pero este empresariado de este tiempo, porque hay que ser justo, es discursivo. Sí, pero es totalmente distinto al pasado. Son más inclusivos, más vienen a una entrevista, participan, proponen, sugieren. Pero eso es lo que digo, son discursivos. No, Domingo, pero el tema es que el tema es político al final. No. Es político porque el empresariado se lo permite. Es que el empresariado solo no va a resolver el problema. Siempre que no le afecte a ellos. Siempre que no le digo, han sido lentos, aquí han sido lentos, es verdad. En Perú, por ejemplo, ustedes forman parte de la magistratura. Ustedes están, o sea, hay una representación del sector productivo que forma parte del Consejo de la Magistratura. Sí. Están los gremios, están los abogados, todos los sectores sociales. Sin embargo, vuelvo al rol de los actores y podemos analizar cada una de esas circunstancias. Pero con ese comentario, Domingo, no creo que sea así. Yo creo que aquí viene una discusión un poco filosófica en torno a cómo debe producirse el desarrollo. Hay quienes entienden que la prioridad debe ser distribuir la riqueza y combatir la inequidad a través de la distribución de las riquezas. Hay quienes creemos que para poder distribuir riquezas también hay que generar riquezas. Pero y el proceso... Perdóname por favor, porque te estoy interrumpiendo el desarrollo de una idea. No, si distribuir una riqueza porque ya se ha generado. O sea, sí, pero tú dices, la prioridad es distribuir riqueza, pero después que se genera. Correcto. Después que se ha generado. Porque entonces no puede ser prioridad distribuir riqueza si no existe. Lo que no existe no se distribuye. Sin embargo, y quisiera, porque varias veces se ha mencionado el tema Chile, al cual le he venido dando seguimiento, porque me ha llamado la atención que ha sido la explosión social de una serie de temas que se han venido acumulando en el tiempo, que tuvieron un detonante particular, pero que acumulaban una serie de presiones sociales y explotó. No fue el metro, el aumento. No, ese fue la culminación. Ahora bien, ¿por qué me gusta el ejemplo Chile? Chile fue un país que vivió una sangrienta dictadura y que la transición posterior de esa dictadura se dio a través de una concertación de partidos de diferentes ideologías. Así. Un aspecto fundamental en ese modelo de desarrollo chileno, que hoy todavía su economía avanza, fue precisamente, como le llamaron, un ladrillo. Se establecieron propuestas concretas, pilares de su economía, que no importa el partido que llegó,
esas propuestas ahí se mantuvieron. Yo no creo que cuando se hace... Hubo un acuerdo de 10 puntos. Hubo un acuerdo. Educación, productividad, innovación. Se mantuvo durante 20 y lo años. respetó todo el mundo. 20 años. Eso es cierto. Entonces, cuando hablamos aquí de cuál es el rol que están jugando, si es responsable o no es responsable, yo creo que el rol que se está jugando se mira cuando ese crecimiento económico de la República Dominicana, el 85% proviene de la iniciativa privada. Cuando el 87% de los empleos que se generan en nuestro país los genera el sector privado. Cuando el 100% de los impuestos que se pagan lo paga el sector privado. Entonces, somos conformistas, o sea, tenemos todos los empleos y con el nivel de calidad y lo suficientemente acorde a estos tiempos que es lo que debemos tener. No. Y mira, César, yo estoy de acuerdo contigo en ese punto. Hay una estrategia nacional de desarrollo y el primero que no la cumple es el gobierno. Pero ¿qué tenemos por otra parte? Tenemos una economía que en un 55% es informal. Sí. Tenemos una economía que no son las grandes empresas. Aquí el 85% de las empresas tienen menos de 15 empleados. Sí. Entonces, cuando nosotros vemos nuestro tejido empresarial, cuando nosotros vemos en qué significa hacer negocios, no, Fafa, usted decía el tema de la competitividad, en cuanto al tema de la competitividad, nosotros iniciamos un acelerado proceso de apertura comercial a partir de mediados de la década de los 90. Acuerdo con Centroamérica, acuerdo con CARICOM, pero quizás el más ambicioso, acuerdo con los Estados Unidos, el DR-CAFTA, con un desmonte que ya en los próximos años se lleva inclusive ya a los productos sensibles agrícolas, se... acuerdo con la Unión Europea. La República Dominicana es una economía hoy en día abierta. ¿Qué ha causado eso? Una variación en nuestra matriz de producción. Nuestra zona franca hoy no producen los textiles y los zapatos que producían hace 20 años. Hoy ya ha evolucionado a productos de mayor valor agregado. Nuestro turismo ya se ha enfocado en muchas otras áreas. Los pilares han cambiado. Vemos aportes de muchos otros sectores. Entonces, yo creo que valorar al sector privado de la República Dominicana, en el sentido amplio de la palabra, eso va desde la MIPYME, desde la que tiene un salón y se levanta todos los días y sabe lo que le cuesta pagar la luz y sabe lo que cuesta buscar el agua para lavar la cabeza y poder subsistir y pagar sueldo a los que están ahí, hasta las grandes empresas de 5, 6, 7 mil empleados. Sí, mire, entonces, esa es la realidad de la República Dominicana. Permíteme, Domingo. Mira, hay un problema de fondo por el que yo insisto, que es la capacidad competitiva dominicana. No se consigue con los arreglos, sino con una modificación interna. Nosotros exportamos el aguacate, exportamos el mango y plátano. ¿Y cuál es nuestra presencia internacional? Tabaco y ron. ¿Cómo es posible que nosotros sigamos exportando el oro sin saber siquiera el contenido que nos van a reconocer en él y sin tener ninguna fiscalización? Evo Morales, a pesar de la crítica que le hacemos por la política, nacionalizó el negocio de sus minerales y resolvió en un 20% mayor los ingresos de su país y ayudó a resolver un problema social. El empresariado de aquí es indiferente a ese problema de fondo. Yo quisiera ver el aguacate hecho como el cachú, que la gente que lo industrialicen. ¿Por qué diablo aquí no hay una voluntad emprendedora en nuestro el tema de la industrialización, que es una de las grandes deudas que tenemos? Yo decía, lo que pasa es que eso debíamos convencer a los chinos de comer jalao y hacer una historia de ir allá. Danilo fue acompañado de un grupo empresarial y no surgió de ese diálogo, César, ni ninguna oferta que permitiera pensar, oye, estamos frente al mercado más grande del mundo. Una de las diferencias que tenemos es que todo eso que Fafa dice va de la mano con la capacitación, ¿no? La formación. Yo no sé cómo la economía de aquí crece con un quinto de primaria, Yo te digo. que es el promedio general. ¿Cómo puede crecer tanto la economía cuando nuestro promedio general de formación, el curso en que está la nación dominicana, son 5 grados de primaria? Entonces, si nosotros no resolvemos el tema de la educación, de la innovación, de la tecnología y de la creatividad, claro, no hay forma de que eso pueda. Y eso es un problema que tiene que ser trazado con política pública, que es lo que Domingo y yo discutimos. Y eso debe de hacerlo un gobierno con un acuerdo, decir, miren, 20 años nosotros vamos a esto. Es que están pidiéndole peras al olmo. Mire, lo que ocurre es lo siguiente: en ninguna parte del mundo el político inicia transformación por voluntad propia. Tiene que recibir una presión social. Por ejemplo, 5 César, él es recién instalado. ¿Cuánto tiempo tú tienes? 6 yo tengo 2 empresarios. años, pero la idea es que hablemos. Mira, Sí. oye, Percival Matos
Pero tú eres, con un tú grupo. eres del comité central, tú podías empujar toda esa vaina, ¿verdad? Oye. Tírale esa. De Miche, de En Miche no tenemos fuerza para nada. Para Miche tiene una pescar. playa lindísima. Para Tiene pescar, para pescar. Ahí hay un futuro de turismo enorme, Miche. Para pescar, sí, están haciendo inversiones. Pero Cisneros, que es del sector privado, tiene represado. Leonel y Danilo, todo lo que tiene dinero. Oye, todo lo que tiene no, dinero. se lo cogió él. No, Leonel y Sí, Danilo. se lo cogió. Oye, como que el Estado es solo. No, espérate. Nieve. Nieve, te puedo decir algo para cerrarte la boca y te vaya ya hasta pasado mañana. Mira, la tierra de mi abuelo que heredó mi madre. Vamos a la entrevista. No. Vamos a la entrevista. Espérate, porque tú no, dijiste lo una que tú quieras información. aquí, perdóname. No, oye, Jesse. porque tú hiciste una afirmación ahí que no obedecía a la verdad. La tiene Cisneros represada por su propia cuenta, sin entregársele al Estado, lo ocupó, la tiene. Y el Estado es mequetrefe, ¿verdad? Exacto, No, ¿usted sabe señor. por qué? Porque el Estado aquí le permiten hacer a los políticos lo que le dé la gana, hasta que afecte al empresario. Por ejemplo, Percival Matos asaltó la sirena De Villamella. de Villamella. Luego viene a Bellavista y asalta un camión de valores que va a hacer un depósito ahí. Y luego desafía de manera desembosada y se mete a la sirena, a Plaza Lama de la 27 con Churchill. Y cuando hizo eso, la policía que estaba apoyando a Percival Matos, con 2 coroneles que todavía están ahí activos, no lo agarraba. Pero fue Pepín, un grupo de empresarios, 6 empresarios, a Palacio, a Danilo, y a las 72 horas estaba Percival Matos muerto. Porque fueron esos 6 empresarios, porque ya no iban a tolerar eso. Oye, cada vez que los empresarios quieren, Ricardo Nieves, aquí el poder político reacciona. Oíste, César, la pregunta es para ti. Sí, pero yo quizás con ninguno de los tres tengo una relación cercana, aunque con Fafa por otros antecedentes nos conocemos de mucho tiempo, pero con ninguno tengo una relación cercana. Ahora, los he seguido, los respeto por sus planteamientos, respeto sus ideas, y en muchas cosas hemos estado de acuerdo en lo que aquí se ha discutido y en otras no. Yo creo que muchas veces se está pidiendo con un dedo señalador quién debe asumir qué rol. Y este es un momento en que en la República Dominicana debemos dejar de hablar de los ustedes y hablar de nosotros. Debemos dejar de hablar de los sectores y como si existiese una lucha de clases propia de otras décadas y hablar de una sociedad completamente diferente. En ese sentido, más que aspirar a que los empresarios hagan, lo que tenemos que garantizar es una institucionalidad. Que no importa quién sea el gobernante de turno, no importa cuál sea el partido que tenga mayoría en el Congreso Nacional, no importa lo que esté ocurriendo en la República Dominicana, quien tenga una iniciativa privada, quien tenga un emprendimiento pueda definitivamente avanzar. Y eso es lo que estamos tratando, de que este país pueda desarrollarse. César, Yo quiero una recomendación ante la presión que estoy haciendo que esto terminó. el tiempo sí. Yo quisiera oír a los empresarios, no solo con la institucionalidad, que es una gran cosa, sino con la capacidad de que nuestra estructura productiva se vincule. Y en ese sentido quiero hacerle esta propuesta. Aquí hay 42 universidades. Usted puede ayudar a que aquí haya un centro, un encuentro de las universidades sobre el mundo de hoy, para ver si ajustamos esa diversidad a una orientación que no existe. A la formal y mándala por secretaría al... No. El empresariado No, es con muchísimo gusto. César, mira, pero yo quiero que tú sepas que la gente te exige y Domingo exige, pero es porque el peso que tienen y además porque es de respeto, porque si fuera un ente ley que nadie les exigiera Y nada. yo se los agradezco. Lo que les quiero decir es que estamos en la mejor disposición y que son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan. Ay, Ojalá en una próxima ocasión le dediquemos tiempo a la educación y a la innovación, que precisamente Ese foro eso que él es plantea fundamental. no es mala idea. Pero hay muchos empresarios que están de acuerdo conmigo, que Yo me lo estoy de acuerdo, manifiestan. claro que sí. Ahora, invítennos ustedes a nosotros, no solo nosotros traernos Papá, aquí, nosotros- para que conversemos nosotros sobre no esta tenemos recomendación. Con muchísimo no gusto. tenemos ropa Yo en el no país. tengo ropa Pero mira, para esa vaina. Digo, Ricardo, con todo respeto, tengo camisita de esa también. César, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, de verdad, y ojalá se Y mira, repita. y nos gusta que gente joven así, preparado, Sí, que que venga. maneja la filosofía del presente, tanto en lo productivo como en lo político, Sí. esté encabezando esas instituciones. Yo lo veo con un aire de más optimismo, te lo digo de corazón.
Yo veo con más optimismo que sea tú, que esté ahí, y no gente que yo vi en el pasado, que estaban en el mismo círculo. Ustedes tienen más participación, comprenden más los problemas de la realidad, saben que necesitan eso, porque si no hay estabilidad, es una amenaza permanente, y es una para la sostenibilidad también. Si no hay institucionalidad, ni ustedes están seguros. Entonces, me gusta ese modelo de gente joven y de gente comprometida, que está encabezando igual a Ángel, que tiene un grupo de muchachos buenos ahí. Entonces te agradecemos mucho que haya venido y te vamos a invitar después que pase esta varaunda, tú ves. Ojalá se repita ¿Y pronto y estoy a sus órdenes. ¿Y qué tú crees? Se ¿En está qué va pasando- para se la está fuerza pasando del pueblo? La izquierda radical. ¡Argeni! Donde surge la noticia, donde hay más variedad, la propuesta de las tardes.